Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Como siempre, es un placer estar en este espacio con ustedes. Muchísimas gracias por participar, por estar presentes y estamos trabajando este curso de patología general en donde ya estamos en nuestra penúltima clase, hoy Parkinson. En aproximadamente 15 días vamos a tener la última clase que es Alzheimer y todos están invitados para el proceso de evaluación. Recuerden que este curso de 6 meses es certificable a través de un examen, los cuales, pues, o cual les voy a enviar para que ustedes puedan desarrollar y sé que vamos a tener una, una aprobación de esos conceptos, no solamente eh, como proceso evaluativo, sino también como un proceso de esta experiencia, de compartir no solamente conocimiento, datos, sino también que podamos o que pudimos la oportunidad de repasar cada una de las patologías y compartir con muchísimo de ustedes como expertos y que algunos de ustedes han trabajado una patología más que otra. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio y ya vamos cerrando este curso de patología. Bienvenidos hoy a este tema, Parkinson, que para mí es muy importante porque ha sido como de los espacios en donde he hecho más intervención. Me encanta trabajar con pacientes con Parkinson y desde el área de neurorehabilitación es muy interesante. Entonces, espero que podamos compartir cualquier pregunta, experiencia que quieran o pregunta que tengan, la podemos entonces colocar en este espacio para que quede grabado y entonces posteriormente puedan revisarlo otras personas. Hoy vamos a revisar esa parte de Parkinson, el diagnóstico, las características, vamos a revisar un poco de esos elementos en la marcha y en equilibrio y vamos a aprovechar para revisar una escala que me parece súper práctica, pero con muchísima evidencia y una fortaleza a nivel de lo confiable y lo estadísticamente acertada que es esta escala, como la escala de Ver. Y aunque la escala de Ver no es una escala específica para Parkinson, porque básicamente es una escala que nos mide el equilibrio, pues sí ha tenido una incidencia bastante importante en el estudio y en el manejo de los pacientes con Parkinson. Entonces, bienvenidos. Y también es una oportunidad que podamos trabajar esta parte de las escalas, escalas que son gratuitas, sencillas, pero que nos dan muchísimas herramientas para hacer un buen proceso terapéutico. Recuerden, entre mejor procesos evaluativos hagamos, mejor van a ser nuestros procesos terapéuticos y vamos a tener mejores resultados. Entonces, esa es la invitación. Espero que eh, aprovechemos de la mejor manera este espacio. Cualquier pregunta que tengan, por favor, después de todo eso, me escriben, me confirman si me están escuchando para poder entonces dar inicio a la actividad de hoy. Si me están escuchando, se ve la presentación. Listo, listo. Gracias, Nata. Gracias. Gracias, Luz. Bien, entonces vamos a empezar con enfermedad de Parkinson. Y lo primero que vamos a hacer es definirlo. Y es muy importante la definición. Y en este curso de patología hemos hecho énfasis en definiciones, porque las definiciones también nos dan como una perspectiva de lo que a nivel fisiológico y en este caso neurológico podría estar pasando o puede pasar en el paciente. Entonces, cuando hablamos de definiciones de Parkinson, podríamos hablar de varias y tenemos diferentes definiciones de Parkinson. Pero esta definición, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, básicamente me dice que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto es muy importante porque cuando hablamos de Parkinson estamos hablando que si un paciente es diagnosticado con Parkinson y se demuestra que tiene Parkinson,
no se le va a quitar el Parkinson. O sea, es un paciente que va a desarrollar progresivamente una serie de alteraciones a nivel motor o a nivel entonces cognitivo o a nivel sensorial, ¿sí? Diferentes elementos y que va a ser progresivo. Lo que se puede hacer es o tenemos ahora una variedad de instrumentos, estrategias e inclusive tecnología para poder disminuir la velocidad de la aparición de ese trastorno degenerativo. Pero estamos hablando de un trastorno degenerativo, sí, neurodegenerativo, que básicamente va entonces a volverse crónico y progresivo. Estas definiciones son muy importantes porque centran al paciente en que debe ya reconocer el estado de la patología y tener entonces en cuenta que entre más se comprometa con procesos de rehabilitación, con procesos de cuidado de su propia salud, pues entonces más fácilmente va a poder mantener sus niveles de independencia. Porque muchas veces pasa al contrario, pacientes no se comprometen, no reconocen realmente lo que implica esta patología y pues sus hábitos de vida o de cuidado o de intervención terapéutica no son los más adecuados y eso lleva a que a veces tengamos en los procesos terapéuticos, en la consulta, pacientes un deterioro muy grande, no solamente en las actividades de la vida diaria, sino a nivel de la fisiología. Entonces, reconocer estos elementos nos ayudan también a crear cultura de cuidado en la parte del manejo del paciente con Parkinson. Esta patología hace parte de elementos, ¿sí? Que llamamos alteraciones a nivel o trastornos del movimiento, que normalmente están acompañados entonces con problemas en el movimiento. Siempre se ha pensado que la enfermedad de Parkinson se relaciona con temblor y hay una característica muy interesante entre los pacientes que tienen Parkinson con su tipo de temblor, pero hay pacientes que no tienen temblor y tienen Parkinson. Esto es importante reconocerlo porque no siempre el temblor es la única elemento para poder diagnosticar a un paciente con Parkinson. También hay otros elementos que hoy vamos a reconocer un poco más. Si bien estas características del trastorno del movimiento pueden llevar entonces a diferentes alteraciones sensitivas del control postural, hay algo muy interesante, es que afecta directamente el equilibrio. Y el riesgo de caída de estos pacientes siempre es una incidencia importante en el cuidado, en el manejo y en el proceso terapéutico. O sea, tenemos que evitar, dentro de todos los trastornos o alteraciones que tiene el paciente, es cuidar que no se caigan. El riesgo de caída es evidente y hay una relación directa con esa parte del equilibrio. Entonces, hoy lo vamos a tratar. Y pues estas alteraciones del equilibrio van entonces a alterar el funcionamiento diario del paciente, desde cosas tan elementales como desplazarse, caminar, hasta elementos más complicados como el hablar, el pensar e inclusive controlar la emoción. Eso depende del nivel en donde está el paciente. En ese orden de ideas, pues también hay que reconocer como conceptos generales de la patología, de la enfermedad de Parkinson, es que pues hasta 1817 antes se hablaba de otros títulos, o sea, otros trastornos, em, otros diagnósticos. Realmente después de James Parkinson, que es el padre, y por eso se llama enfermedad de Parkinson, empezó a describir y colocar entonces los elementos, los cuales ya reconocemos que son determinantes para el diagnóstico de la patología. Tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurogenerativa con mayor frecuencia en el adulto mayor. O sea que vamos a tener, después de la enfermedad de Alzheimer, es la patología con más incidencia en los adultos mayores. Esto nos está diciendo que hay o va a haber, y hay una gran cantidad de personas afectadas por esta patología. Entonces, no tener nuestros espacios de consulta y de intervención es muy factible cuando estamos en el área de neurorehabilitación, porque básicamente es una patología, no vamos a decir común, pero sí con una alta incidencia. Todavía no se sabe por qué, ¿sí? No se puede describir directamente, hay algunas hipótesis,
más fuertes que otras en cuanto a por qué se le da más, Parkinson le da más a hombres que mujeres, pero casi que hay una relación 3-1. La enfermedad de Alzheimer da más en los hombres que en las mujeres. Una de las hipótesis es que, por ejemplo, los hombres han sido expuestos a ambientes, ¿sí? Espacios ambientales en donde hay químicos y elementos tóxicos que podrían favorecer más las características y que a través de un factor hereditario pudieron entonces pasárselo a sus progenia y por lo tanto hay una mayor incidencia desde ese origen en hombres que mujeres. También se dice que en esa parte de la genética, que la mujer, ¿sí? Por ser XY, tiene XX, perdón, tiene un factor protector que puede entonces impedir que pueda entonces desarrollar la patología. De todas formas, como les digo, no hay un consenso general, ¿sí? Sobre el por qué directamente se da más en hombres, pero a nivel estadístico sí se demuestra que definitivamente le da más a hombres que mujeres. Ah, cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, pensamos en todas las alteraciones eh, motoras, pero no solamente son motoras, y esto también es muy, muy importante reconocerlo. Hay pacientes que tienen otras alteraciones que son un poco más silenciosas, pero que definitivamente afectan el desempeño, la independencia e inclusive pueden acelerar la patología como tal, que pueda generar mucho más alteración a nivel de la estructura y de la función como tal. Entonces, estas características motoras y no motoras siempre tenemos que tenerlas en cuenta en el momento del tratamiento. No decir, bueno, es un problema motor y solo trabajo lo motor. ¿Y cómo está lo emocional? ¿Y cómo está entonces otros sistemas como el sistema digestivo? ¿Cómo está otros sistemas como el sistema sensorial, por ejemplo, la parte visual, la parte olfativa? Estos son elementos determinantes que tenemos que tener en cuenta en el proceso terapéutico. Este esquema nos muestra que cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico de Parkinson o un paciente tiene ya el diagnóstico con Parkinson, en ese momento, cuando ya llegamos a ese reconocimiento de la sintomatología, está también determinado por una serie de pasos anteriores, con muchos años, ¿sí? Anteriores, que podrían explicar y que son como predictores después de la alteración motora que nos termina enmarcando el Parkinson. Por ejemplo, se ha demostrado que los pacientes que han sido diagnosticados con Parkinson 20 años antes, 20 años, y no estoy hablando de una fecha muy corta, sino importante, 20 años antes, han tenido alteraciones, por ejemplo, alteraciones olfatorias, ¿sí? O alteraciones digestivas, como estreñimiento. Esto es muy importante, porque si yo tengo, por ejemplo, 40 o 50 años y empiezo a experimentar algunas alteraciones a nivel sensorial, como el olfato, ¿sí? Algunas alteraciones digestivas, como un estreñimiento, ¿sí? Constante, que no tenía anteriormente, es importante porque aquí estaríamos hablando de una posibilidad de desarrollo de Parkinson. No podríamos decir que va a desarrollar Parkinson, podría ser otra cosa, pero los estudios me están mostrando que 20 años ya hay una sintomatología, ¿sí? Pre-sintomática que nos está mostrando una serie de alteración en una estructura puntual que ahorita vamos a reconocer como es la sustancia negra. Y la sustancia negra se relaciona con un neurotransmisor que es entonces la dopamina. Ese descenso de la dopamina que está aquí en esta línea, ¿sí? La podemos ver aquí y que lleva, o sea, que tiene menos porcentaje cada vez en el tiempo, entonces se va relacionando con otras alteraciones. Por ejemplo, antes del diagnóstico, 10 años antes,
podemos tener entonces o experimentar alteraciones emocionales, desórdenes emocionales y trastornos en el sueño. O sea que si yo tengo 50 años y he tenido alteraciones olfativas, constipación, pero además hay cambios en mi estado emocional y problemas o alteraciones del sueño, es importante que se podría empezar a hacer estudios neurológicos mucho más profundos para reconocer si es debido a alteraciones o en la producción o en la absorción de neurotransmisores involucrados en la enfermedad de Parkinson. Ya cuando el paciente llega a consulta, ¿sí? Y lo dice, tengo este temblor, tengo esta bradicinesia, tengo esta rigidez, ¿sí? Y ha sido diagnosticado con Parkinson, ya entonces ahí es donde reconocemos la patología, pero de ahí hacia adelante ya estamos hablando de una fase motora que siempre está con un antecedente no motor y sintomático que tenemos que tener en cuenta. ¿Esto por qué es importante? Porque a veces dentro del proceso y del autocuidado, las personas solamente ven esos cambios emocionales, esos cambios en el sueño y el descanso y cambios sensoriales como algo momentáneo, como algo que está sucediendo, ¿sí? En el momento o que son agudos y a veces no se empieza a hacer un reconocimiento de otros elementos que hay que tener en cuenta, como la velocidad de la marcha, la estabilidad e inclusive algunos movimientos muy leves que más adelante se van a convertir en temblor y que hay que tenerlos en cuenta. Recuerden que entre más rápido podemos identificar una alteración en el sistema, ¿sí? De la producción de dopamina, más o mejor vamos a tener entonces vamos a tener mejor pronóstico en el tratamiento, porque va a haber menos incidencia del temblor, de la rigidez y la bradiciquia, y eso va a hacer que el paciente tenga mejores condiciones. Ahora vamos a mirar esa parte de la dopamina, cómo la podemos entonces medir o básicamente también cómo la podemos estimular o cómo la podemos compensar a nivel de medicamentos para poder entonces mejorar el desempeño. Pero lo ideal es que pudiéramos establecer como una parte de cuidado, ¿sí? Previo, antes que aparezca toda la sintomatología con que ya lleva el diagnóstico el paciente. Hay que explicar, sí, definitivamente cuando hablamos de Parkinson hay que explicar la neurofisiología y de las enfermedades neurogenerativas que pienso que más se ha hecho investigación y que se ha podido encontrar una explicación a nivel de este proceso eh, patológico y fisiológico es la enfermedad de Parkinson. Lo primero es que en la sustancia negra, ¿sí? En la sustancia negra, que es un elemento vinculado a los núcleos de la base, ¿sí? La sustancia negra no hace parte directa como estructura de los núcleos de la base. Recordemos que los núcleos de la base están conformados por el caudado, el putamen y el globus pálido. Esos tres elementos realmente son los que son los núcleos de la base. Los núcleos de la base, recuerden que tienen funciones motoras, ¿sí? Pero también tienen funciones de interacción motoras sensitivas y motoras cognitivas. La función de los núcleos de la base son eso. Básicamente, organizar toda la función motora, organizar toda la función sensitiva motora y toda la función cognitiva motora. Esa integración, que los núcleos de la base lo que hacen es integrar toda la información, es básicamente lo que nos permite que nosotros nos podamos mover como nos movemos. Sin estar pensando en el movimiento, simplemente lo hacemos. Caminar, levantar el pie, dar el paso, simplemente sin estar pensando en cómo lo hacemos, porque lo vamos a poder hacer automático. Esa forma automática diseñada por los núcleos de la base, pues entonces está determinado por los neurotransmisores que llegan a los núcleos de la base. ¿Quién se encarga de suministrar esos neurotransmisores o modularlos o activarlos? Pues entonces estas dos estructuras que son la sustancia negra y el subtálamo. La sustancia negra, ¿sí? Es entonces la que empieza a perder células especializadas en la producción de la dopamina. Y entonces el paciente experimenta o empieza a tener dificultades en esa producción de dopamina, la cual no va a llegar adecuadamente a
algo que llamamos el estriado. El estriado, ¿sí? Está básicamente conformado por el putamen y el núcleo caudado. Y cuando el putamen y el núcleo caudado no reciben la adecuada dopamina, entonces se disparan otros neurotransmisores, los cuales entonces no van a compensar, ¿sí? O no van a regular el movimiento. Recuerden que esto es una regulación de movimiento. Entonces, hay centros, por ejemplo, como el globo pálido y el tálamo, ¿sí? Que hacen entonces regulaciones y activaciones, pero que necesitan quien los esté modulando, que son los núcleos de la base, puntualmente el putamen y el núcleo caudal. En ese orden de ideas, y para hacerlo entonces un poco más sencillo, es que la sustancia negra deja de ir o va disminuyendo su producción de dopamina y entonces el putamen ya no tiene el control o la capacidad para controlar y regular el movimiento. Y esto lo que hace es aumentar los estímulos excitatorios, ¿sí? Que llevan a una mayor activación del músculo, poniéndolo más tenso. Y este realmente es el problema del Parkinson. El Parkinson, a volverse un poco más tenso y tener menos sensación de estabilidad, lo que hace entonces es primero producir algo que llamamos temblor, y ahorita vamos a mirar cuál es el tipo de temblor que tiene el paciente con Parkinson, ¿sí? Después entonces la dificultad para moverme rápido, que es lo que llamamos bradicinesia. Después hay una tensión muy fuerte sobre esos músculos, porque recuerden que hay una mayor excitación, entonces hay una tensión mantenida, que eso la vamos a llamar rigidez. Y por último, vamos a tener entonces toda la parte de la alteración del movimiento en general. Esto es lo que básicamente pasa en el paciente con Parkinson, en toda su estructura, desde los miembros superiores a los miembros inferiores y el tronco se va viendo afectado. En algunos momentos, ¿cierto? Con menor medida y después entonces en una limitación completa. Miren que hasta aquí yo solamente he descrito una serie de elementos motores, pero resulta que el núcleo caudado se conecta a través de la cola del núcleo caudado, se conecta con un sistema que se llama el sistema, que es el sistema límbico, es el sistema emocional. Y la cola del caudado se conecta directamente a la amígdala, que es la reina del sistema límbico, que es podemos decir que es la estructura más poderosa, es muy, es determinante para los procesos no solamente cognitivos, sino emocionales, y lleva a que se puedan desarrollar una serie de trastornos comportamentales, ¿sí? Emocionales, en donde el paciente ya empieza a experimentar pues una serie de esas de alteraciones, no solamente motoras, sino también a nivel sensorial y emocional. Esto pues no crea un buen perfil y por eso uno encuentra pacientes con Parkinson que si de pronto no se les ha hecho un buen tratamiento o de pronto no han logrado asimilar los medicamentos que se podrían colocar, como por ejemplo el EDOPA, que es una sustancia, ¿sí? Un medicamento que viene a compensar la dificultad de la dopamina, pues entonces ese paciente se va a ir complicando. Y ya cada vez vamos a tener no problemas, no solamente problemas motores, sino que podemos terminar con problemas psiquiátricos. Y eso es lo que no queremos. Queremos que el paciente, aunque tenga Parkinson, pueda entonces volver a tener esa absorción, ¿sí? Así sea externa por un medicamento de la dopamina, para que el putamen y el núcleo caudado puedan hacer la función que siempre hacen y puedan regular esa función motora y por lo tanto, entonces pueda tener un movimiento adecuado. Bien, hasta ahí en esa parte, de pronto tienen alguna pregunta en esta parte de la fisiología, ¿sí? Creo que no profundicé mucho, fue más bien general, pero nos da como una idea de estas características fisiopatológicas, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ¿vimos? Les contaba entonces que hay elementos o síntomas en la enfermedad de Parkinson, hay síntomas motores y no motores.
Por ejemplo, en los motores tenemos la bradicinesia, cialorrea, todas las alteraciones posturales, el temblor, ¿cierto? Muy, muy característicos de la enfermedad de Parkinson. Pero también tenemos síntomas no motores, deterioro cognitivo, trastornos de sueño, todas las alteraciones del ánimo, ¿sí? Sensoriales como la parte visual y olfativa y toda la parte que podemos terminar en dolor. Entonces, esto es importante. Listo. Entonces, dentro de la fisiología, ¿sí? Recuerden que hay moduladores y excitadores. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aumento de neurotransmisores excitadores, pues vamos a entonces, como dice la palabra, vamos a excitar. Eso lo que hace básicamente es como aumentar la excitabilidad de las motoneuronas. El GABA tiene algo muy interesante, es que lo que hace es abrir los canales o los potenciales de acción de las células nerviosas, en este caso las neuronas, activarlas y hacer entonces que haya una mayor respuesta, sobre todo con la parte de la gravedad. Es como diciendo, necesito más fuerza para vencer la gravedad. Cuando yo necesito más fuerza para vencer la gravedad, necesito colocar el músculo más activo y eso es lo que básicamente interpreta el cerebro o la corteza cerebral, puntualmente el área 4. Necesito mejorar mi activación motora, eso es lo que él cree, activación motora para vencer mucho más la gravedad y la restricción del movimiento que puedo tener y por lo tanto activo el músculo, ¿sí? Pero no lo necesita, simplemente es una recepción inadecuada por el problema de la deficiencia de la dopamina y el desequilibrio con con el GABA. Entonces, básicamente así es como funciona. Es una interpretación inadecuada del, de la información que está llegando entonces el área 4, por lo tanto activa mucho más. ¿Eso qué me lleva? A ponerme más rígido, a moverme menos y por lo tanto volverme no literalmente más pesado, pero como si estuviera, sí, más apretado. Y lógicamente eso disminuye entonces la movilidad y la disminución de la movilidad me lleva entonces a otras alteraciones. Recuerden que no moverse adecuadamente me lleva más gasto energético, pero también me puede llevar entonces después a dolor. Bien, dentro de las características clínicas, entonces estamos viendo esos elementos, síntomas motores y no motores. Esos síntomas entonces motores se han podido identificar cuatro, que es lo que llamamos la tetrada diagnóstica del paciente con Parkinson. Se dice que el paciente con Parkinson no tiene que tener las cuatro directamente, pero que tiene que tener mínimo tres para poder ser diagnosticado, al menos, ¿sí? Con el Parkinson entonces típico o de primer tipo. Estos entonces síntomas, ¿sí? Motores son el temblor, pero el temblor en el paciente con Parkinson es un temblor de reposo, la bradicinesia, la disminución de la velocidad del movimiento, la rigidez y toda la parte de los trastornos motores para la marcha, que lo vamos a llamar inestabilidad postural. Este dato es muy importante. Esto es como también una lista de chequeo. Así hace más o menos el neurólogo cuando va a hacer o va a apoyar el diagnóstico para el paciente con Parkinson. Además de las ayudas diagnósticas como resonancia magnética, por ejemplo, lo que podemos hacer es tener en cuenta estos elementos. El temblor de reposo, vamos a revisar cada uno de estos elementos y eso es lo que vamos a reconocer como la tetrada diagnóstica. Recuerden, no tienen que tener las cuatro, con tres de esas cuatro, ¿sí? Entonces nos lleva a ya un prediagnóstico para poder establecer cuál es el diagnóstico final. Dentro de las manifestaciones no motoras, lo que llamamos también signos silenciosos. ¿Y por qué lo llamamos signos silenciosos? Porque muchas veces no los evalúan dentro del proceso de intervención
no se evalúan o no se tienen en cuenta y lastimosamente estos elementos son determinantes para el proceso de recuperación o a menos de mantener la función lo más que se pueda, porque recuerden que esto es una patología neurodegenerativa. Dentro de estos elementos, y hoy no vamos a reconocer cada uno de estos elementos, porque no alcanzaríamos como por tiempo, pero tener en cuenta que la evaluación del sueño en los pacientes con Parkinson es determinante. Revisar la calidad del sueño, la eficiencia del sueño, inclusive el mantenimiento del sueño es muy importante. Todos los signos de depresión o ansiedad, ¿sí? Y otras alteraciones a nivel de sistemas como los hormonales o como el sistema digestivo es determinante para poder establecer y poder ayudar al paciente con Parkinson. No solo, como les decía, centrarnos en la parte motora, sino que esos elementos son determinantes para el mejor pronóstico de la intervención. Dentro de la tetrada, sí vamos a hacer énfasis porque como vamos a ver la escala de ver, entonces debemos de revisar esta parte de la tetrada, que es, como les digo, determinante para el diagnóstico. Y es que tenemos el temblor de reposo. El temblor de reposo es muy importante, ¿sí? Porque debe ser así, temblor de reposo. Vamos a mirar qué es un temblor de reposo. Podemos, por ejemplo, mirar a este paciente. ¿Cómo tenemos este paciente? Tenemos temblor, agarró, ¿sí? Una tinta y después entonces la coloco. Miren, ¿y cuáles son las características? Y me gustaría que pudiéramos como discutir esa parte de las características de este temblor. ¿Cuáles son las características de este temblor? ¿Sí? ¿O por qué la llamamos de reposo? ¿Qué podemos identificar con ese agarre que tiene ese paciente? ¿Podemos identificar el por qué es de reposo? ¿Por qué se llama de reposo? Bien, si podemos identificar acá, miren que cuando él empieza, él está quieto, entonces empieza a temblar, pero miren cuando él va a agarrar entonces el objeto, cuando va a agarrar el objeto, ¿qué hace? Disminuye el temblor o casi que desaparece. Después que agarra el objeto, se queda quieto y empieza otra vez con el temblor. Eso es lo que llamamos temblor de reposo. Y es cuando nosotros estamos quietos, básicamente no estamos activando o esa estabilidad no está entonces determinada por el área 4, por el telencéfalo. Esa estabilidad nos la está dando los núcleos de la base y la relación con el cerebelo. O sea, la relación núcleos de la base, mesencéfalo, cerebelo, ese circuito entre los núcleos de la base, el mesencéfalo y el cerebelo, son los que están determinando que el paciente pueda tener estabilidad. Aquí, al tener una lesión o una alteración en esos estabilizadores, ¿sí? O esos reguladores que son los núcleos de la base, pues entonces la función del cerebelo y la función del mesencéfalo no son las más adecuadas. Por eso el paciente tiene temblor en ese momento. Pero cuando él quiere con intención, mire que aquí se pasa con intención. ¿Cuál es la intención? Él quiere agarrar, ¿cierto? Él quiere ir a agarrar la tinta. Cuando él quiere ir a agarrar la tinta, en ese momento esa intención se convierte en movimiento voluntario. Ese movimiento voluntario está regulado es por el área 4, que es entonces el telencéfalo, ¿sí? Por la vía piramidal. La vía piramidal disminuye, no sé, es que limita completamente, pero sí disminuye la influencia entre esa vía, que era entonces los núcleos de la base, el cerebelo y el mesencéfalo. Cuando se disminuye la influencia de ese circuito y activa la vía piramidal,
que en los pacientes con Parkinson y al menos en los primeros niveles está intacta, ¿cierto? Esa vida piramidal, entonces el paciente disminuye el temblor porque está disminuyendo la influencia o la necesidad de trabajar con esas estructuras que son las que están afectadas. Aquí el área 4, el telencéfalo, no está afectado, al menos en los primeros niveles. Lo digo los primeros niveles porque los pacientes después, con un deterioro muy grande, terminan afectando tanto las vías, sí, las vías, una vía, por ejemplo, corticoespinal o piramidal, y después entonces las otras vías extrapiramidales. Bien con esa parte, porque es vital, ¿cierto? Porque esa intención del movimiento hay que tenerlo y es una herramienta muy interesante para la intervención, ¿sí? Esa intención del movimiento, pero esa intención del movimiento después hay que hacer un trabajo para que después se vuelva automático. No puede estar pensando todo el tiempo en caminar y dar el paso, porque básicamente no funcionamos así. Ya después tenemos que caminar sin pensar en el movimiento. Pero es algo muy interesante y explica muchísimo la diferencia entre una lesión central, como en el área 4 a una lesión entonces, o una alteración en los núcleos de la base y con este circuito. Es importante también reconocer que en el Parkinson el temblor empieza, ¿sí? Normalmente y por sitio evolutivo, empieza entonces más por un hemicuerpo. Los pacientes no empiezan a temblar, por ejemplo, en las dos manos directamente. Si empiezan de una a temblar con las dos manos, o sea, ya el paciente está en un nivel bastante alto. Y eso lleva a que podemos predecir que la enfermedad va a ser muy rápida y que va a ser muy agresiva. Sí hay casos en donde los pacientes con Alzheimer lo desarrollan tremendamente rápido y tremendamente agresivo, pero normalmente él se desarrolla, ¿sí? O se van organizando la enfermedad y empieza entonces por un lado del cuerpo, o sea, en mi lado, y ahí empieza el temblor, tanto en la mano como el pie, y después se extiende a los otros lados. También algo importante es que, aunque el temblor es muy característico en la enfermedad de Parkinson, hay pacientes que no desarrollan temblor, pero desarrollan otras características diagnósticas que nos pueden llevar entonces al proceso de reconocimiento de la patología. Otro elemento muy importante es la bradicinesia. La bradicinesia, ¿sí? Es la disminución del movimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos este paciente con temblor, ¿sí? Un temblor bastante marcado. Miren que está más hacia un lado que el otro, ¿sí? Pero después, si se le pide hacer una función motora, ya esa también con intención, esa función motora lo que va a hacer es disminuir la velocidad. Por ejemplo, mire que la velocidad del miembro superior derecho es menor al miembro superior izquierdo, porque él tiene un mayor compromiso en mi cuerpo, ¿sí? El cual después se va a extender entonces a los dos hemicuerpos, pero que al principio está entonces generándose una limitación funcional, no solamente en el temblor, sino en la velocidad del movimiento. Entonces sí hay una disminución del movimiento. Esto es muy importante porque la bradicinesia se caracteriza muchísimo por la disminución de la amplitud del movimiento. O sea, los rangos de movilidad articular se van disminuyendo. ¿Esto qué hace? Que el paciente se vea mucho más corto, tanto en el paso, por ejemplo, la distancia del paso, esa distancia, ¿sí? Que hay entre un paso y el otro, se va acortando. Pero eso no solamente es en los pies, en las manos, ese movimiento de las manos, o sea, ese balanceo en las manos también se va acortando e inclusive el movimiento natural que podemos hacer en nuestra cabeza también se va acortando. Esa bradicinesia se reconoce también a nivel de la escritura y es muy importante para los terapeutas ocupacionales, es que se ve reflejada en algo que se llama la micrografía. Los pacientes con Alzheimer, con Parkinson, tienden después, con esa misma limitación en la amplitud del movimiento, esa tensión, disminuyen el tamaño de la letra. Esto es importante porque el cambio, ¿cierto?, del tamaño de la letra, entre más rápido sea,
O sea, entre más alterada o más rápido se vea la letra más pequeña, eso significa que hay mayor alteración y que la patología está progresando de forma más rápida. También puede ser también un predictor bastante interesante ese tamaño de la letra, porque con un buen tratamiento medicamentoso, medicamentoso y terapéutico, podemos también reflejar el resultado de ese proceso de la amplitud del movimiento en la escritura. En otras palabras, si el paciente disminuyó la letra, pero con el tratamiento ha vuelto a poner la letra un poco más grande o cercana a la como describía anteriormente, eso significa que el tratamiento ha tenido unos buenos resultados y que estamos no deteniendo, porque no vamos a detener pues al menos no vamos a quitar la patología, pero sí probablemente demorar un poco el proceso de alteración que tiene el paciente. Inclusive puede vivir años el paciente progresivamente en esos niveles y pues esperar que el deterioro físico natural, que es la muerte eh, por estado senil, pues entonces se dé naturalmente. Esta bradicinesia y esta limitación en el movimiento, esa limitación en la movilidad articular, me lleva entonces a una tensión, ¿sí? Una tensión muscular. Es más, muchas de las quejas de los pacientes, y inclusive antes que son diagnosticados con Parkinson, es la tensión muscular. Por ejemplo, son abuelos que dicen, es que me duele mucho la espalda, tengo mucha tensión en la espalda, necesito un masaje. Eso es un indicador bastante interesante, porque la rigidez, los calambres, por ejemplo, el paciente está durmiendo y tiene calambres, y el abuelo nunca había tenido calambres, y ahorita tiene 60 años y está experimentando una serie de calambres. No, es que eso es problema de la sal, es que eso es problema entonces, es que, no sé, siempre podemos decir, es que estás tomando, comiendo tal cosa, pero esa tensión en el cuello, esa tensión en la espalda, esos calambres, es un indicativo que pues es importante revisarlo y correlacionarlo con otras variables, como la velocidad de la marcha. Esa rigidez me lleva entonces a mayor tensión y esa mayor tensión me lleva a mayor bradicinesia y eso me lleva entonces a mayor dificultad en la estabilidad y en la movilidad. En otras palabras, esto me lleva a que se incremente toda la alteración motora. La disminución de la expresión facial es determinante. Los pacientes no solamente pueden tener el estado de ánimo alterado, ¿sí? Y es uno de los trastornos no motores, pero la dificultad o la tensión en la cara, ¿sí? Porque los músculos de la mímica también están entonces tensionados, hacen que el paciente con Parkinson termine en un aplanamiento facial, en donde dicen es que él tiene una hipomímica, ¿sí? O sea, no expresa, pero básicamente la tensión con que está mantenida, que está presentando en la cara, y por lo tanto entonces es una característica muy interesante desde los pacientes con Parkinson. El último, para completar la tetrada, recuerden que habíamos hablado del temblor, de la bradicinesia, de la rigidez, y el último es ese trastornos posturales y de la marcha. Esos trastornos posturales y de la marcha entonces se relacionan con elementos determinantes para poder caminar, que lo que me va a llevar es a riesgo de caída. Uno de los grandes problemas de los pacientes con Parkinson, sí, es el riesgo de caída. Son pacientes que si no se hace un tratamiento, si no entonces se estudia y se modifican los factores y los elementos que en los procesos evaluativos se pudieron identificar, son pacientes que van a tener un riesgo de caída y probablemente van a tener una caída y eso va a complicar mucho más la situación. ¿Qué pasa en la marcha, por ejemplo, con un paciente con Parkinson? Lo que hace es, y por la rigidez, sobre todo por una activación muy fuerte de los aductores, es disminuir la base de sustentación. Y disminuir la base de sustentación no es una estrategia adecuada, pero es natural dentro de un proceso rígido o de tensión constante. Entonces, la disminución de la sustentación lo que me ayuda es, o lo que hace es que haya menos equilibrio, ¿sí? Y
todo el patrón de la marcha, como la distancia y la altura del paso, se ve entonces afectado. Más, si a eso le sumamos esa bradicinesia con la disminución de los rangos de la movilidad en las manos que sirven para balancear y facilitar las cargas de peso y oscilación dentro de la marcha, pues lo que nos va a dar es todo un perfil inadecuado, ¿sí? O de posible lesión por caída. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y esto hay que solucionarlo de forma rápida. Si ustedes ven aquí, el paciente es una posición en tres, o sea, una posición flexora, ¿sí? Muy marcada en la parte de las escápulas, entre las escápulas, porque realmente hay mucha tensión. La cabeza entonces tiende a compensar, entonces coloca una cabeza hacia abajo, flexionada, y eso da una posición como en tres. Las rodillas también, por la tensión entonces de la cadera, hacen que haya una compensación y se quiera como bajarse, ¿sí? O sea, pegarse hacia el piso, o sea, me bajo un poco, entonces eso me da una flexión en las rodillas. Y la disminución de la vasosentación hace que él haga como un sistema de tándem. Esta posición, este pie adelante y atrás es lo que me llaman tándem, ¿sí? Que definitivamente no es una buena estrategia para solucionar la pérdida del equilibrio. Es más, el tándem con problemas del equilibrio me va a llevar lastimosamente a una caída. Dentro de esto, entonces, hay que reconocer que en la fase, ¿sí? En una marcha, pues en una marcha sin alteración, ¿sí? En un paciente sin Parkinson, pues estamos hablando que la marcha es un proceso en donde necesita una fase, básicamente dos fases, que es la fase de soporte o de apoyo y la fase de balanceo o de oscilación. Todas las marchas o los ciclos de la marcha se basan en esos dos estrategias, el cargar peso, pero también el momento de balancearse para poder cargar peso en una pierna y poder mover la otra. Eso es lo que llamamos entonces fase o ciclo de la marcha. Normalmente en un paciente la fase de soporte, entonces, o en una persona, perdón, es básicamente de 60%. La fase de apoyo o de soporte es más grande que la fase de balanceo o oscilación, de 60 y 40%. Resulta que en un paciente con Parkinson, esta fase o este momento de apoyo se vuelve mucho más extenso, ya no sería el 60%, sino que hay pacientes y depende de las características y el nivel de alteración del paciente, puede estar hasta en el 80%. ¿Esto qué me está diciendo a nivel entonces funcional? Básicamente que el paciente está más pegado al piso. Si el paciente está más pegado al piso, eso va a hacer entonces que la altura, ¿sí? Que la longitud del paso, por ejemplo, la distancia del paso, entonces va a ser mucho más corta y que la altura del paso va a ser también entonces mucho más corta. Recuerden que la altura de paso hace que nosotros podamos sortear obstáculos, ¿sí? Si nosotros en el piso hay un pedacito, una montañita, un elemento que quedó en el piso, lo otro lo podemos sortear fácilmente, pero en un paciente en donde la fase de apoyo es mucho más larga, se le dificulta elevar el segmento y por lo tanto va a tener más riesgo de caerse. Es un paciente que no va a poder subir escaleras, es un paciente que no va a poder mover muy bien y bascular bien su pelvis, básicamente entonces va a tener que generar más tensión o más fuerza para elevar el pie, incrementando los niveles de rigidez, de bradicinesia y de temblor. Entonces, reconocer esto en el paciente con Parkinson es muy importante porque nos está diciendo que la distancia de paso y la altura de paso son elementos determinantes para poder centrar nuestro trabajo terapéutico. El equilibrio en el Parkinson, sí, no está directamente relacionado con un problema vestibular. Es más, el sistema vestibular, y al menos al principio, está pues de una u otra forma intacto, a no ser que por la edad el paciente o por algunos trastornos el paciente además tenga vértigo o un problema de generación de canales semicirculares. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta que no, si no tuviera ninguna alteración, el equilibrio en el Parkinson no está directamente relacionado con el problema
en la estructura, ¿cierto? De toda la función vestibular, en los canales semicirculares o en las máculas, sino que básicamente el equilibrio es el resultado de la interacción entre los núcleos de la base, ¿sí? El mesencéfalo, como les decía, lo cual entonces me lleva a una serie de compensaciones. ¿Cuál? La rigidez muscular y la bradicinesia. El problema en el Parkinson del equilibrio es esa rigidez muscular y bradicinesia, porque esa rigidez muscular y bradicinesia, ¿sí? El temblor, pero cuando él está en movimiento, el temblor no es tan fuerte, al menos en los primeros niveles, y entonces eso me lleva a la disminución de la base de sustentación y a lo que habíamos visto, que es básicamente tener que aumentar su equilibrio, pero él no lo va a poder hacer, simplemente está con una base de sustentación disminuida que lo que va a hacer es aumentar la rigidez y la bradicinesia. Además de eso, se ha encontrado que esa tensión mantenida lleva entonces a una serie de interpretaciones inadecuadas de la función sensorial, así sea por dolor o por reconocimiento de la tensión muscular. El paciente empieza a experimentar una serie de alteraciones en el reconocimiento del posicionamiento de las partes del cuerpo. O sea, está dando el paso y no está reconociendo la presión necesaria para dar el paso. Eso me lleva a una desorganización postural bastante grande, que va a terminar entonces en alteraciones del equilibrio. Hoy vamos a hacer énfasis en la parte de la escala. Esta escala, sí, ha tenido bastante eh, evidencia con investigaciones bastante fuertes y robustas en cuanto a los efectos en el equilibrio. Recuerden que no es específica para los pacientes con Parkinson, pero los pacientes con Parkinson, por tener estas características en el equilibrio, entonces también ha sido utilizada. Dice que, por ejemplo, estos artículos que se los voy a pasar, recuerden que ya les entregué también las escalas, ¿sí? Para que las puedan imprimir, las puedan trabajar y los que ya la estén utilizando, los puedan verificar. Es que una buena evaluación con la escala de equilibrio de Ver en los pacientes con Parkinson lleva a un buen proceso de evaluación y rehabilitación, ¿sí? Y que pues hay que mezclarlo, o sea, el trabajo en el paciente con Parkinson de equilibrio mejora mucho el funcionamiento, no solamente en la marcha, sino en la interacción e inclusive se ha visto resultados interesantes entre el funcionamiento motor y la parte del sueño y el descanso y la parte emotiva y cognitiva. O sea que trabajar el equilibrio no solamente ayuda a la parte motora, sino también a los síntomas no motores. Y esto es vital, o sea, esto es importantísimo. La escala de Ver, ¿sí? Pues básicamente la desarrolló en 1989 eh, Caroline Ver, ¿sí? Por eso se llama la escala de Ver. Y lo que hizo fue desarrollar una una serie de tareas motoras que se relacionan con el equilibrio. Entonces, reconociendo que el ciclo de la marcha requiere entonces momentos de estabilidad o momentos de apoyo y momentos de movilidad, que es entonces de balanceo. Haciendo esto, entonces, reconocemos la escala y esta es la escala. La escala tiene 14 ítems, ¿sí? O 14 tareas. Ella básicamente habla de 14 tareas, ¿sí? Esas 14 tareas se van a calificar y se van a calificar básicamente con una escala. Esa escala es escala positiva, es categórica, ¿sí? Numérica, categórica, positiva. Eso significa que entre más puntaje saque el paciente, mejor está. Y el paciente entonces debería tener, cuando uno hace una evaluación, debería tener el puntaje máximo, que son 56 puntos. Ahora vamos a revisar. ¿Qué es lo que hace? Básicamente evaluar el equilibrio estático y dinámico. Y lo que hace básicamente la escala es determinar si el paciente tiene riesgo de caída, que es fundamental. Es fundamental porque si el paciente tiene un gran riesgo de caída, el paciente hay que hacer unos ajustes, ¿sí? En aditamentos, en dispositivos, en proceso terapéutico, en lo que sea, ¿sí? Eso ya lo va a determinar el médico con todo el equipo terapéutico para prevenir que no se caiga. Básicamente es eso. Recuerden que en el Parkinson el riesgo es la caída,
junto a otros elementos. Si el paciente no está comiendo, el paciente no está, ok, sí, pero ojo, además de eso, y hay que trabajarlo, hay que medir ese riesgo de caída, no se nos puede caer, porque si se cae, pues vamos a tener un mayor compromiso. Esa es la escala, aquí estos son los 14 elementos. Básicamente entonces se evalúa tres elementos o tres dominios, es lo que llama entonces. Evalúa el equilibrio en sedestación, el equilibrio en bipedestación y el equilibrio dinámico. Y cada uno tiene entonces sus ítems, ¿cierto? Esos son como los ítems que son básicamente las actividades. Como les decía, ella tiene una calificación, o sea, cada ítem se califica, tiene 5, ¿sí? Es numérico, categórico. Entonces, tiene 5 ítems de 0 a 4. 0, si no hace la tarea, básicamente no puede hacer la tarea. Y 4, que es el mayor puntaje por cada ítem, es entonces 4 es que hace la actividad o hace la tarea, la hace bien, ¿cierto? Sin ninguna dificultad. Ellos básicamente dicen, realiza la tarea de forma independiente y segura. Aquí la parte de la seguridad del paciente es muy importante. Siempre le están diciendo a uno, lo va a hacer, pero usted tiene que estar pendiente porque como estamos hablando de equilibrio y midiendo equilibrio, tenemos que saber si el paciente podría estar en riesgo de caerse en cada prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Básicamente nos dice que si el paciente tiene pues 56 puntos, ¿sí? De 56 puntos estaría, no tendría 56, tendría que tenerlos todos, pero si está más de 41 o 46, pues tiene un riesgo de caída, básicamente bajo, pero ya es importante reconocer, o sea, no es podemos decir, no, él tiene bajo riesgo, dejémoslo así, no hay que revisar otros elementos, por eso se dice que es de orientación, hay que establecer y decir, ¿hay algún riesgo de caída? Así sea bajo, miremos entonces los elementos que hay que tener en cuenta, miremos a ver los espacios, en dónde se está moviendo, cómo se está moviendo, ¿sí? Para poder entonces prevenir el riesgo. Si el paciente tiene menos entre 21 y 40, ¿sí? Entre 40 y 21, entonces el paciente ya tiene un riesgo moderado, que esto ya es una alerta, o sea, un riesgo moderado, ya hay que tomar medidas sobre el proceso terapéutico, ¿sí? Porque es moderadamente y eso ya es entonces implica que tiene casi el 50% de caída y esto es muy alto. Si nosotros ya nos colocan en el familiar, por ejemplo, si fuera mi papá y me están diciendo, tiene la posibilidad del 50% de caerse, o sea, sí, no, pues lógicamente como familiar diría, a ver, no, eso ya no es tolerable, vamos a mirar cuáles son las acciones que sí de, para poder compensar eso. Y un paciente de 0 a 20 ya entonces me está diciendo que está con riesgo marcado de caída. Otras palabras, el paciente se va a caer. Las estadísticas son muy claras. Los pacientes que han sido, que tienen puntuación menor a 20 y que no se ha hecho ninguna intervención, ¿sí? Como no hay datos estadísticos fiables, pero se presume que se ha cumplido esa estadística inadecuada, o sea, que no debería pasar, pero más del 70%, o sea, que los pacientes con alto riesgo de caída se caen. ¿Sí? Y se caen y generan una lesión posterior, una fractura de cadera, una fractura entonces del miembro superior, que podría ser lo menos, o una fractura de cráneo, que eso entonces sería de las condiciones que no queremos, ninguna de las anteriores. Entonces, a eso hay que prevenir. Esta es la escala. La escala entonces viene por sus ítems, ¿cierto? Los 14 ítems, y está entonces dividido en esos niveles. El ítem número 1 me está diciendo si el paciente es capaz de pararse, ¿sí? Si el paciente es capaz de pararse sin utilizar las manos, ¿sí? Déjame, borro aquí el tablero. Ok, ya. Si el paciente entonces está utilizando, si el paciente se puede estar sentado y pararse sin utilizar las manos, es entonces un indicador de muchísima estabilidad. Por lo tanto, entonces el paciente podría tener la mayor puntuación, capaz de sentarse sin usar las manos y estabilizarse de forma independiente. ¿Qué pasa? A veces el paciente no es capaz y uno le puede mostrar al paciente que pueda colocar las manos cruzadas, ¿sí? Sobre el pecho, que sería lo ideal. ¿Listo? Entonces, el paciente 3 es capaz de levantarse de forma independiente usando las manos. Tendría un puntaje de 3.
puede utilizar las manos y podría entonces tener un puntaje ya de 3, no de 4. Capaz de levantarse usando las manos tras varios intentos. Intentó, colocó las manos, pero que no pudo salir, pero volvió a intentarlo y a la tercera vez, por ejemplo, pudo hacerlo. Entonces podemos colocarle 2 puntos. Necesito una mínima ayuda, o sea, ya tengo que tocarlo para poder entonces ayudarlo a que se pare, ya tendría 1 punto y definitivamente ya necesita muchísima ayuda, ya tengo que apoyarlo demasiado para que se pueda parar porque él no se pudo parar o no se para, definitivamente entonces ya no tendría ningún punto. Ahí en ese ítem. Y uno va calificando cada uno. Por ejemplo, el ítem 2 me dice que es bipedestación sin ayuda. Lo que voy a pedir al paciente es que esté parado y se quede parado quieto, con su vasodilatación normal, o sea, que se quede parado y que pueda aguantar durante 2 minutos. Eso básicamente la escala. En ese momento, 2 minutos se puede quedar ahí parado, no necesita o no debe agarrarse, no debe sacar las manos y mover las manos para un lado al otro, no, que se pueda parar ahí quieto, ¿cierto? Y que pueda entonces estar 2 minutos. Si el paciente se para, listo, están los 2 minutos, pero está como titubeando, y ese es el término, o sea, tiene titubeo, o sea, se mueve como para un lado, para el otro, y como que se ve inestable. Recuerden que aquí la atención del terapeuta, o sea, tiene que estar el terapeuta ahí cerca todo el tiempo. Si necesitamos supervisión, o sea, como estar muy pendientes de esa posición, entonces el paciente tendrá 3 puntos. Si el paciente puede entonces no estar los 2 minutos, sino menos de 30 segundos, tendría 2 puntos. Si el paciente necesita entonces, ya no cumple ni siquiera los 30 segundos y requiere entonces, o tiene mucho titubeo y tiene riesgo de caída, entonces básicamente ya el paciente o tiene 2 o definitivamente entonces el paciente no puede estar ni 30 segundos parados, entonces ya tendría la mínima calificación que sería C. Este ítem 3 normalmente la guía nos dice, la 3 no hay necesidad de calificarlo si el paciente se para 2 minutos y queda paradito, ¿sí? 2 minutos, o sea, logra 4 puntos en el ítem 2, no hay que calificar el 3 y el 3 ya se calificaría como 4 también. ¿Eso qué significa? Si el paciente se puede quedar parado durante 2 minutos sin ningún tipo de ayuda y seguro, entonces el paciente se dice que también puede estar sentado sin apoyo en la espalda durante 2 minutos, entonces ya no lo voy a hacer. Simplemente lo acredito. O sea, digo, también lo puede hacer. Si lo puede hacer bípedo, lo puede hacer entonces sentado. Y el 4 termino entonces pidiéndolo que del parado, ¿cierto? Cuando está parado se pueda sentar. Ese sentado, ok, lo ideal es que lo haga sin las manos. O sea, que él pueda sentarse, ¿sí? Se le puede pedir que cruce las manos o que simplemente se siente sin apoyarse de la silla o sin apoyarse en ningún lugar y que pueda sentarse. Si se sienta sin ningún tipo de apoyo, tendría 4 puntos, ¿sí? Si se va a sentar, se apoya un poco, pero baja la cola controlado, o sea, no se tira, entonces tendría entonces 3 puntos. Si básicamente se sienta, pero como en el borde de la silla y después se corre, ¿cierto? Se corre muy, se apoya, se sienta en el borde de la silla, o sea, coloca la cola y después la tira hacia atrás para sentarse, sería entonces 2 puntos. Si el paciente se apoya y no controla el descenso, sino que tira la cola, o sea, se sienta, se tira, ¿cierto? Se deja caer, el paciente podría tener 1 punto. O definitivamente, si ya necesitamos ayudarlo para que se sienta, entonces tendría la misma mínima calificación que sería C. En las transferencias colocamos entonces y la guía nos dice, lo ideal es colocar una silla entonces, los dos con espaldar, pero una silla con apoyabrazos y una silla sin apoyabrazos. El ideal es mirar entonces el paciente cómo hace esa transición. Miren que lo importante es la colocación de las sillas. Las sillas se colocan de forma perpendicular, ¿sí? Se colocan entonces haciendo como un ángulo de 90 grados, en donde el paciente entonces va a hacer un pivot. Lo que hace entonces el paciente es pararse, girar más o menos 45 grados y poderse sentar.
Esa entonces es la forma de medir esa transferencia. Si hace entonces esa transferencia sin el apoyo de las manos o solamente coloca la mano, una mano, pero no está apoyado constantemente, sino hace como que para poder estabilizarse, pero lo hace de forma fluida y segura, entonces el paciente tiene 4 puntos. Si definitivamente necesita mucho más apoyo y casi que uno evalúa es si necesita las dos manos para apoyarse, entonces 3 puntos. Si el paciente entonces necesita apoyo y hay algo de inestabilidad y necesitamos estar como muy pendientes y casi tener, a dar apoyo verbal o estar muy pendientes porque hay riesgo, hay mucha inestabilidad, pero sin tocarlo, el paciente entonces tiene 2 puntos. Si el paciente ya tengo que tocarlo, entonces ya sería 1 punto o definitivamente no puede hacer la transferencia de forma segura, sería 0 puntos. Recordemos aquí la diferencia entre supervisión y el apoyo. Cuando yo hago supervisión es que yo estoy muy cerca del paciente, pero no logro el toque. Si yo ya toco, si yo ya estabilizo la articulación, yo ya estoy logrando un apoyo. Un apoyo leve, moderado, completo, eso depende de. Pero entonces la supervisión es que yo esté vigilante, pero, o sea, siempre estoy vigilante del paciente, pero cuando yo ya veo algo en estabilidad, yo espero un momento y si veo ya tengo que tocarlo, entonces ya sería tipo de apoyo. Pero si él se mueve, pero veo que todavía puede hacer el ajuste, estoy muy pendiente por si necesita el apoyo, pero no lo hago y él logra hacerlo, es lo que llamamos supervisión. Hay que diferenciar entre esos dos elementos. Ya después, entonces, en la bipedestación con los ojos cerrados, pedimos que el paciente entonces esté parado y cierre los ojos. Lo vamos a hacer solamente por 10 segundos. Si el paciente lo puede hacer por 10 segundos, está súper bien. Si se mueve mucho, el titubeo aumenta mucho, pero lo puede lograr, tiene 3 puntos. Si no logra los 10 puntos, sino los 10 segundos, perdón, sí, 10 segundos. Si no logra los 10 segundos, sino los 3 segundos, entonces el paciente vamos a tener 2 puntos, menos de 2 segundos, de 3 segundos, 1 punto. Y si definitivamente cuando cierra los ojos hay mucha inestabilidad y necesito apoyarlo, pues entonces definitivamente coloco el mínimo puntaje. Permanecer de pie, ¿cierto? Con los pies juntos. Lo que vamos a pedir es que el paciente en esa posición, pero ya abriendo los ojos, es disminuimos la vasosentación lo más que se pueda. Entonces, disminuir la vasosentación lo más que se pueda, en este caso sería juntar los pies. Si el paciente entonces se puede juntar los pies y mantener la posición durante 1 minuto, entonces 4 puntos, ¿sí? Si el paciente entonces lo puede hacer, pero hay mucho movimiento y necesita supervisión, sería 3 puntos. Si lo puede hacer solo por 30 segundos, entonces tendría 2 puntos. Si no logra entonces los 30 segundos, es menos de 30 segundos, cerca a los 15 segundos, vamos a colocarle 1 punto. Y definitivamente en menos de 15 segundos o no logra la actividad, pues entonces tendría mínimo puntaje 0. Este es muy importante y hay que tenerlo, hay que tener mucha seguridad con el ítem 8, que es entonces alcance funcional. Este alcance funcional, ¿sí? O llevar el brazo hacia adelante, es básicamente lo que nos está mostrando son los límites de estabilidad. Lo que buscamos es que el paciente entonces esté en posición bípeda, ¿sí? Y al lado de la pared, pero no pegado a la pared. Esto es muy importante, porque los pacientes se pegan a la pared y cuando se pegan a la pared, entonces lo que hacen es compensar el movimiento. Entonces, lo que buscamos es que esté al lado de la pared, pero no pegado, y podamos entonces pedirle que extienda el brazo, ¿cierto? Que extienda el brazo a 90 grados, que lo coloque derecho y desde ahí, de ese sería entonces colocamos un límite funcional, o sea, una medida. Donde él extienda el brazo y donde termine su tercer dedo, entonces ahí vamos a colocar una medida, y ahí vamos a decir que es medida 0. Después le vamos a pedir que el paciente se vaya lo más adelante posible, ¿cierto? Llevando su mano y manteniéndola a 90 grados, pues lo que pueda llevarlo lo más lejos posible. Y desde ese punto 0, vamos con una regla o con un metro o con algún baremo, podemos entonces medir la distancia que él puede llevar hacia adelante su tronco. La distancia que él puede llevar a su tronco, entonces es la medida que vamos a tomar. Se dice que si él puede llevar más de 25 centímetros, tendría 4 puntos,
menos de 12 centímetros, entonces, o hacia 12 centímetros, menos de 25, entre 25 y 12, entonces tendría 3 puntos. Si tiene menos de 5 centímetros o logra menos de 5 centímetros, 3, 5 y 12, perdón, tiene entonces 2 puntos. Y definitivamente cuando, si el paciente llega hacia adelante y de una lanza el pie o se ve inestable y necesita algún tipo de supervisión, la medida entonces no sería tomada o habría que tener entonces muchísimo cuidado porque el paciente puede tener caída. Entonces tendríamos un punto o definitivamente si se inclina y no puede hacer la actividad, tendría entonces el mínimo punto. En el 9, ¿sí? Tenemos entonces que recoger un objeto. Si el paciente puede recoger el objeto de manera cómoda y segura, entonces tiene 4 puntos, ¿sí? Si lo puede entonces recoger, pero hay algo de inestabilidad y tengo que estar ahí muy cerca y hay algo, o sea, como que yo no veo la estabilidad demasiado clara, entonces le coloco 3 puntos. Si el paciente no alcanza a llegar, o sea, a recoger el objeto, no puede hacerlo, pero se dobla y queda cerca al objeto, entonces le podemos colocar 2 puntos, ¿sí? Y definitivamente si el paciente puede entonces agacharse y definitivamente se ve muy inestable en la actividad y ni siquiera puede acercarse a más de 5 centímetros del elemento que quiere recoger, entonces le vamos a colocar un punto. Si hay mucho riesgo de caída o al irse hacia adelante, mueve los pies y trata de irse hacia adelante, el paciente entonces debe tener cero. Con esta bipedestación tengo que tener, o sea, siempre tengo mucho cuidado con los pacientes con Parkinson o con problemas de equilibrio, ¿sí? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene dificultades en su colocar su pie adelante y atrás en tándem, o por ejemplo, en disminuir la sustentación, tiene problemas para mantener esa posición, yo soy muy precavido en esta parte del recoger objeto en el piso, porque hay de verdad mucho riesgo de caída en este momento. Si el paciente ni siquiera es capaz de sostenerse juntando los pies o manteniendo su base de sustentación, cerrando los ojos, este ítem hay que tenerlo mucho cuidado. Es más, cuando yo estoy enseñando esta escala con mis estudiantes que apenas están desarrollando el proceso terapéutico, yo les digo, esta no la vamos a calificar, ¿sí? Tiene automáticamente cero. Y no es un sesgo de la escala, es básicamente una protección del paciente. Lo que me parece muy interesante de la escala es que siempre está diciendo la seguridad del paciente es lo más importante, seguridad del paciente es lo más importante. El ítem 10 me dice que si puede mirar hacia un lado y hacia el otro, o sea, puede mirar un objeto que está atrás, hacia un lado y hacia el otro, y que puede entonces hacerlo manteniendo la estabilidad sin mover las piernas. O sea, que puede voltearse, pero manteniendo la base de sustentación, sí, en sus pies. Si mira para un lado y para el otro 4 puntos y solamente puede mirar a un lado, ¿ok? Y como que se desalinea mucho para el otro, 3 puntos. Si solamente entonces para un lado, pero es funcional para ese lado, tiene 2 puntos. Si hay, cuando al giro se pone muy inestable y cambia la sustentación, entonces tendríamos un punto, definitivamente no lo hace y hay mucho riesgo de caer, entonces mínima calificación. Esta lo que le pedimos entonces que el paciente gire 360 grados, ¿sí? Que lo haga entonces, que pueda girar. eh, y lo que evaluamos es si lo puede hacer hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto básicamente se calcula en tiempo, ¿sí? Que el paciente pueda girar en menos de 4 segundos, ¿sí? Eh, lo puede entonces, lo puede hacer sin ninguna dificultad. Solo lo puede hacer sobre un lado, entonces tendría 3 puntos. Solo lo puede entonces, ya se demora más, o sea, puede girar, pero se demora más de 4 segundos, pero lo hace, 2 puntos. Necesita supervisión porque hay mucha inestabilidad o definitivamente no lo puede hacer, hay demasiado riesgo de caída, 0 puntos. El otro ítem es, se coloca una butaca, un step, ¿cierto? En una escalera, y el paciente entonces se le pide que repita el movimiento de subir y bajar el pie, ¿sí? De forma entonces alternada
o puede hacerlo en un lado y después entonces en el otro, y hay que evaluar si puede entonces básicamente mantener el equilibrio haciendo entonces la repetición del movimiento. Lo que buscamos aquí es que pueda subir el pie y bajarlo, subir el pie y bajarlo 4 veces para mirar entonces si el paciente puede hacerlo. Básicamente aquí movemos por tiempo, le damos 20 segundos para que el paciente pueda hacer la prueba con los dos pies, 4 por un lado y 4 por el otro. Si lo puede hacer entonces, pero se demora más de los 20 segundos, entonces se coloca 3. Si solamente puede completar 4 escalones, o sea, por un lado, entonces se coloca 2 puntos. Si el paciente no tiene, ¿cierto? O sea, apenas lo hace 2 por un lado, 2 por el otro o solamente en un lado, entonces tendría 1 punto. O definitivamente no lo puede hacer porque cada que hace carga en un solo pie, pues entonces tiene marcada inestabilidad, entonces el paciente se le colocará mínima calificación. Lo que después entonces se le pide es que el paciente haga tándel. Tándel es colocar el pie adelante, un pie adelante del otro, o sea, hacer una línea con los pies. Ese tándel entonces es esto, básicamente que el paciente pueda mantenerse ahí y que pueda mantener esa posición durante 30 segundos. Si lo puede hacer entonces, 4 puntos. Si el paciente puede hacerlo, pues básicamente, am, y puede mantener la posición, seguimos, o puede modificar, o hay alguna modificación en esa presentación, no coloca el pie bien adelante, sino que lo coloca a un lado, ¿cierto? O sea, adelante, pero a un ladito, entonces estaríamos hablando que no puede entonces sostenerlo. Si el paciente necesita dar un paso o en el momento que hagan el tándem se mueve hacia adelante y saca un pie, entonces podemos colocarle uno. O definitivamente, si el paciente no logra la activación, entonces tendríamos cero. El último ítem es básicamente el apoyo unipedal. Es básicamente que el paciente pueda flexionar una pierna y apoyarse con la otra. Si el paciente puede mantener la posición durante 10 segundos, entonces se le da 4 puntos. Si el paciente entonces lo puede hacer, ¿sí? Y lo puede mantener, pero menos de 10 segundos, entonces le daríamos 3 y así sucesivamente. Normalmente lo hacemos entonces, o se le pide al paciente que lo haga, ¿sí? Bilateral, pero se califica solamente con el ítem, o sea, como está. Si el paciente inclusive lo puede hacer solo con una pierna, ¿sí? Y con la otra no, habría que revisar cuáles son las características o por qué se puede colocar los 4 puntos, pero hay que anotar que no lo hizo con tal pierna y habría que hacer una revisión posterior, por ejemplo, con fuerza muscular, con estabilidad o qué es lo que estaría pasando con este paciente en ese segmento que no lo pudo hacer. Pero básicamente con una pierna que lo haga podría tener la calificación más alta. En ese orden de ideas, sí, ahí podríamos entonces tener la calificación. Ok, por ahí Marilu hace una pregunta de qué zapato entonces podríamos utilizar. Entonces, algo muy importante es que sea un zapato cómodo y que habitualmente utilice el paciente. Hay modificaciones porque, por ejemplo, una persona me puede decir, yo habitualmente utilizo tacones, ¿sí? O tacos, como le llamen. Entonces, no sería, ¿cierto? Lo que buscamos es que sea un zapato cómodo, que pueda generar estabilidad, ¿sí? La escala fue diseñada principalmente para zapatos cerrados, ¿sí? Porque genera un poco más de estabilidad que el zapato entonces a un abierto, por ejemplo, un tipo sandalia. Ahora bien, sandalias y plataformas, ¿sí? No son usualmente más utilizadas. Entonces, la escala no dice, y esa pregunta, o sea, no dice puntualmente, tiene que hacerlo con este tipo de zapato. Me dice lo recomendable es que sea un zapato cómodo, ¿sí? Y que lo ideal sea un zapato cerrado. Habría que mirar variables como la plataforma, o sea, qué tan alta es la plataforma, porque plataforma puede ser para unos 3 centímetros y para otros 5.
Entonces, sí lo recomendado es, y por como evitarse esa modificación, es pedirle, ¿sí? Tener el zapato más cómodo posible, en este caso, unos tenis, ¿sí? Ese sería como lo ideal. Ese sería, y eso nos podría como enmascarar menos los resultados en cuanto al paciente, ¿sí? Sí, si algo me preguntas, si te respondí, Marilu. Consideraciones generales de la escala. Primero, esta escala está gratis, es con mucha evidencia. Se hacen muy buenos estudios con esta escala. Sirve porque si yo sé, por ejemplo, que el apoyo unipodal es el mayor problema en este paciente, que el giro hacia la derecha es el mayor problema de este paciente, que la transición hacia el lado derecho es el mayor problema de este paciente, a mí ya me está diciendo que hay una limitación funcional más importante en un hemicuerpo que el otro. Y por lo tanto yo puedo centrar mi proceso terapéutico mucho más específico a la parte que él necesita. Yo puedo centrarlo de si necesita más estabilidad, movilidad, a través del reconocimiento de si es el equilibrio estático o si el equilibrio dinámico lo que está más afectado. Yo puedo utilizar inclusive las mismas tareas para poderlas hacer dentro del proceso terapéutico, no solamente ya como proceso evaluativo, sino de tratamiento. Entonces, es muy interesante el perfil que me da la escala. Yo puedo utilizar otras escalas posteriormente para poder entonces confirmar y reconocer mucho más. Yo puedo utilizar una escala de Tinetti, puedo entonces ir reconociendo otras escalas y relacionarlo con pruebas más específicas a nivel de movilidad articular, fuerza, tono. Entonces esto me da y lo vuelve muy robusto, es muy chévere. Es confiable, es específica, está gratis, la podemos utilizar no solamente para los pacientes con Parkinson, sino con muchísimos otros pacientes, e inclusive pacientes sin diagnóstico para el cuidado de nuestros abuelos, por ejemplo, decir, venga, ¿y mi abuelo cómo está? Ya tiene 80 años, vamos a mirar cómo está el equilibrio. Esos son datos y esos son estrategias bastante interesantes en evaluación que me especifica la escala. Entonces, recomendación, utilícenla. Yo ya se las pasé por el grupo, los que no la han utilizado, los que la están utilizando, síganla utilizando. Genial, sencilla. Y bueno, cualquier cosa, pues chévere, chévere que estemos ahí trabajando. ¿Sí? Ruby pregunta que si se puede entonces aplicar para niños. Sí, hay una escala de ver para niños. Entonces, y vas a ver que ya como, ya si viste eso, utilizando la escala de ver para adultos, la modificación para niños, o sea, hay una modificación de las tareas, pero es la misma esencia. Entonces, aplica la de los niños, ¿sí? Y está bien chévere. Eh, pero ya tienes con esta parte del trabajo de la escala en general, ya te queda muy fácil entonces descargarla, también se puede descargar y bueno, sí, se descarga igual, pero si de pronto tienes dificultad me dices y después te la paso, sí, con todo el gusto. Yo la tengo por ahí, tengo que buscarla, pero sí por ahí. Listo, compañeros, amigos, colegas, no sé si tengan alguna pregunta. Y como les decía, vamos a tener en 15 días, 27 de mayo, vamos a tener la última clase que es Alzheimer, otra vez entonces, y vamos a hacer una figura, se llama figura compleja de Rey, ¿sí? También no es una escala, es una prueba bastante interesante que mide toda la función cognitiva visoespacial de los pacientes con Alzheimer. Está chévere. Vamos a revisar, vamos a ver también conceptos pues, generales de Alzheimer. Entonces, invitados a ese espacio, como siempre, muchísimas gracias por estar, por compartir. Recuerden que me ayudan mucho dándole al canal de YouTube, me gusta, haciendo comentarios, compartiendo esta información. Recuerden que Estoy Aprendiendo Somos Todos, que este espacio es por todos y para todos. Entonces, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Ruby, el certificado, no, el certificado es por un examen, no tiene valor.
Recuerden que este certificado no tiene ningún valor, pues ningún valor económico, no van a tener que pagar. Si quiero es que pasen el examen. Entonces, 2 días después que hagamos esta clase, yo les paso un link para que ustedes hagan el examen y yo sé, porque ustedes son muy juiciosos, van a pasar el examen y si pasan el examen, yo les mando el certificado. Sí, con muchísimo gusto y con muchísimo placer, porque de eso se trata, que logremos unas competencias básicas, repasemos y aprendamos, porque estamos aprendiendo, estoy aprendiendo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, si no, muy buenas noches. Descansen, que estén muy bien. Buenas noches, gracias.